Saludos amigos, continúa la consternación en torno a esa noticia asombrosa el día de ayer, esa explosión de 5.000 dispositivos, 5.000 buscas en el Líbano relacionados con miembros de Hezbollah, combatientes supuestamente de Hezbollah, miembros de esta organización libanesa. Esto de hecho, sería catalogado sin dudar en caso de que ocurriese en otro ámbito sería catalogado sin dudar de terrorismo, de ataque terrorista, debido a lo indiscriminado que resulta este tipo de, bueno, pues eso, llamémosle ataque o atentado. Muchos civiles, de hecho, resultaron heridos. Además, se está diciendo, bueno, la especulación es enorme, se está diciendo que los aparatejos, antes de explotar, parece que emitían un pitido y esto hacía que muchos se lo llevaran a la cara o al oído y esto ha causado, bueno, pues graves daños. Se habla, de hecho, de que el embajador iraní en Beirut habría perdido un ojo. Sin embargo, en otras fuentes se dicen que esto es falso, que simplemente está herido, pero que no es grave y cosas así por el estilo. No sabemos hasta qué punto la información es veraz. Sin duda ha sido un golpe duro y algo sorprendente, sin ninguna duda, porque esto nos lleva a la cuestión de un fenómeno totalmente nuevo dentro de esta guerra mundial, realmente. En este caso tenemos una conflagración también a nivel regional dentro de ese teatro de operaciones medio oriental, pero tenemos un elemento absolutamente nuevo y es la vinculación con corporaciones que se involucran directamente, quieran o no, en actos de guerra, actos terroristas vinculados, eso sí, a un Estado con un ejército que además está planeando una invasión militar sobre el Líbano. En este caso, esa empresa, Golden Apollo, en realidad la empresa es taiwanesa, pero rápidamente se han apresurado a decir que no lo habían producido ellos. Ese busca no fue producido directamente por la empresa, sino por un productor europeo, más concretamente húngaro. Claro que esto tampoco soluciona demasiado el papel, puesto que en realidad la empresa estaría igualmente vinculada a esa subcontratación, la responsabilidad seguiría estando ahí. Por otro lado, se especula con que lo que habría ocurrido es que la explosión sería debida a un explosivo introducido en todos y cada uno de los buscas que sería llevado a cabo durante la compleja línea logística de distribución de estos aparatos. Supuestamente, la verdad, la complejidad es extrema, no sabemos de qué manera podría haber ocurrido tal cosa, pero tenemos un fenómeno nuevo, nos guste o no, tenemos un fenómeno nuevo de eso que en esta entrevista que hacíamos ayer con Enrique Refollo se puede conceptualizar como esos rogue state, estados canalla. Realmente tenemos en Israel un ejemplo claro de estado canalla. Estamos viendo comportamientos, cosas que no se suponían de un Estado de derecho, tal y como se había planteado. Fíjense, los cambios son enormes a nivel mundial. Estamos hablando de cambios profundos, enormes. En un Estado normal, en un Estado de derecho, etcétera, etcétera, y no olvidemos que se nos había insistido una y otra vez que Israel lo era, a diferencia de Palestina y de esas autocracias, de esos países autoritarios islámicos. Israel era una resplandeciente democracia con Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos visto que las cosas son un poco más complejas que todo eso y veremos ahora qué pasará. Ya se ha dicho, ya es oficial que Nasrallah hablará el jueves. Veremos qué dice el jueves a las 5, hora local. Vamos a ver cuál es la respuesta, cómo va a producirse. No olvidemos cómo empezó todo esto en los últimos movimientos, vamos, porque seguir toda la línea nos llevaría aquí todo el día. Los últimos movimientos habían sido que los israelíes en otro atentado con víctimas civiles habían asesinado a un importante mando de Hezbollah. La respuesta que se había producido fue un ataque a una base de inteligencia israelí en la que supuestamente, parece ser, murieron en torno a 27 soldados, miembros del equipo, incluso habría muerto también el propio comandante de esa unidad. A raíz de esto,
Y dentro del contexto de esa constante cantinela que nos llevan contando de que van a invadir el Líbano, lanzan este ataque, supuestamente, insistimos, como respuesta a aquello. Entonces, ahora, ¿cómo va a responder Hezbollah? Muchos ya lo están diciendo abiertamente. Esto va a llevar esa palabra que ya se está utilizando tanto en esta guerra, esa palabra escalada, va a llevar la escalada a un nivel que sencillamente resulta difícil calibrar adecuadamente. Pero está claro que las cosas se van a poner muy, muy, muy feas. Y esto nos lleva a la cuestión del día, sin duda. El señor Martianov se ha puesto serio, ¿y de qué manera? Y no es de extrañar, puesto que se hace eco de una publicación de alto nivel en Rusia, una publicación militar, en la que el almirante Moisí llega a decir cosas tremendas. Llega a decir cosas como que se plantea muy seriamente, el uso de armas nucleares no estratégicas para contener lo que ya están viendo como por un lado, digamos, un colapso a nivel Estado de Estados Unidos. Es decir, ya hay proyecciones que hablan de un derrumbe, de un colapso interno en Estados Unidos. Esto se lo están tomando muy en serio los rusos, muy en serio. Y habla, por otro lado, de qué pasaría con el mucho armamento nuclear que tiene Estados Unidos y cómo podría, digamos, evitarse este tipo de comportamiento Estado canalla que estamos viendo en Israel en Estados Unidos. Después vamos a ver más tarde cómo esto es muy serio y no es ninguna tontería. Es algo asombroso porque esto ocurrió hace unas décadas cuando la caída de la Unión Soviética, recordarán cómo fuera muy sonado la preocupación en torno al arsenal nuclear ruso en aquellos momentos de colapso de la Unión Soviética, de gran inestabilidad dentro del Estado ruso. Todo aquello había llevado también a planteamientos de qué se podía hacer para evitar que esas armas nucleares terminaran en malas manos. Así de seria es la cuestión, lo tratan, insistimos, en una publicación seria, militar, rusa, y el señor Martianov también se muestra muy, muy preocupado. Él conoce bien el ejército ruso, conoce bien cuando algo es motivo de alarma, digamos, y ciertamente lo es. Por lo demás, Martianov, él mismo vive en Estados Unidos y dice de primera mano que efectivamente Estados Unidos está en una situación muy, muy grave a nivel interno, de coherencia interna, política, de Estado de Derecho, que es lo que estábamos diciendo acerca de Israel. Es decir, todas aquellas grandes nociones que nos fueron inculcadas desde aquellos años 90, tras la caída de la Unión Soviética, se están viniendo abajo de manera asombrosamente rápida. Fíjese cómo hace unos días hablábamos de esa terminología oscura, lúgubre, de Mario Draghi acerca de la Unión Europea. Una Unión Europea agonizante. Usaba palabras como desastre, colapso. Increíble, increíble. Estamos en 2024 y digamos que viviendo a una velocidad asombrosa el derrumbe del mundo occidental. No es poca cosa, no es poca cosa y veremos qué consecuencias trae. Fíjense ahí en el pequeño detalle, fíjense cómo Estados Unidos no está preparada para otra guerra porque no puede tener las tropas suficientes para ello. Es decir, tenemos que, y ahora vamos a ver el siguiente detalle, de hecho, porque esto conecta con lo siguiente que proponía Martianov. Otro ruso, en este caso, hace un análisis, y fíjense el título, Rusia tendrá que tomar o deshacerse o hacerse cargo más bien de las armas nucleares de Estados Unidos. Esto es lo que se plantea un analista ruso. Los estadounidenses no tienen suficientes tropas. Bueno, es que de hecho este autor nos comenta cómo hay algo en torno digamos, la institución militar, que da coherencia a un Estado y que esa coherencia, esa institución militar en Estados Unidos está rota. Es decir, lo que ocurrió en Rusia, dice este señor,
No va a ocurrir en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene esa fortaleza dentro de su institución militar que permita dar coherencia a un Estado como el estadounidense y que permita, digamos, sobreponerse a los desafíos, a los retos tremendos que están ya en el horizonte. Tengan en cuenta que están tratando de asesinar a Donald Trump como si fuese esto una película barata de Hollywood. Es algo asombroso. Después de todo, es expresidente, es candidato a la presidencia este mismo año, dentro de, bueno, pues ya lo ven, poco más de un mes se van a llevar a cabo allí elecciones y están tratando, prácticamente cada 2 semanas, de asesinar a uno de los candidatos. No es poca cosa, no es precisamente poca cosa. Así es el contexto, este es el contexto. Y para que vean, ponemos un detalle más, para que vean que ciertamente ese concepto rogue state, ese concepto estado canalla, le va totalmente a la OTAN, los diferentes estados de la OTAN, y a Estados Unidos en particular. Fíjense cómo aquí en este canal ya habíamos visto esa estrategia que expusimos aquí detalladamente, de una estrategia de larga data, esa estrategia de contención de Rusia, es decir, no porque Estados Unidos se esté derrumbando, no porque Occidente se esté viniendo abajo, renuncian a los grandes planos imperiales, todo lo contrario, todo lo contrario. Digamos que eso les da más valentía aún, lo cual nos lleva de vuelta a este concepto en el propio Israel. Fíjense que Israel ha sido del todo incapaz de someter a Hamás y ahora pretende lanzar una invasión sobre el Líbano después de este inaudito ataque con los Buscas. Es verdad que se había producido alguna vez algún ataque aislado, individual, con un teléfono móvil, pero desde luego un ataque a 5.000 dispositivos de forma coordinada, es decir, estallaron al mismo tiempo, en un área amplia, un área de todo el Líbano y parte de Siria. Esto es algo total y absolutamente inaudito. Uno, de hecho, se pregunta si estos aparatejos que nos acompañan dentro de esta vida moderna son seguros para cualquiera de nosotros. Insistimos, siempre dentro de este contexto que estamos tratando de definir claramente aquí, de ese rogue state, ese estado canalla. Los estados occidentales se están convirtiendo en estados canalla. Atención a esto. No se fundamenta ese estado del derecho, ese estado de derecho tan cacareado, del que tanto nos hablaron durante todas estas décadas. Lo que se está haciendo ahora es, digamos, apartarlo y concentrarse en otro tipo de características, otro tipo de, digamos, ¿cómo plantearlo de forma que se entienda? Digamos que dentro de ese modelo general de transformación del mundo, digamos que hay que pasar a otro tipo de concepto. No debemos tener esa noción política clásica de funcionamiento de un Estado, sino más bien una gestión de tipo empresarial. Por eso es tan significativo que este ataque sobre el Líbano esté vinculado a una empresa tecnológica, una empresa que de alguna manera misteriosa ve cómo su producción se convierte en un arma de guerra de forma, vamos, a una escala nunca vista, insistimos, nunca habíamos visto algo de estas características. Bueno, pues dentro de todo ese contexto lo ven ahí en pantalla. Este señor, este oficial del ejército estadounidense, dice: la OTAN planea crear a corto plazo un centro de operaciones aéreas combinadas en el Ártico para contrarrestar las acciones de Rusia. Vamos a aprovechar esa estrecha relación, dice, entre las naciones árticas, todos estos movimientos de la inclusión en la OTAN de Suecia y Finlandia obviamente están dentro de este contexto, y los conocimientos que ustedes aportan para conseguirlo. Y así que vamos a utilizarlo y vamos a aprovecharlo. Y creo que probablemente tendremos un tercer centro de operaciones aéreas combinadas allí en breve. Es decir, que aunque estamos hablando de un claro colapso de estados occidentales, no por eso se renuncian a los objetivos estratégicos de aquellos viejos estados. Es decir, hay una mutación interna. Los objetivos siguen siendo los mismos, solo que ahora el comportamiento, digamos que es de ese estado canalla. Es decir, son comportamientos más bien de índole terrorista o dentro de esa guerra de baja intensidad a veces, en zonas concretas, desvinculadas de responsabilidades. Fíjense el jueguecito que se gastan con la OTAN, a veces es la OTAN, a veces es un estado aislado
que forma parte de la OTAN, pero que no es una actividad de la OTAN, otras veces es una actividad de Estados Unidos, y todas las combinaciones, lo mismo con la Unión Europea, lo mismo con Israel, es decir, para unas cosas son aliados, para otras no, ahora sí, ahora no. Por ejemplo, si este tipo de ataque como el que hemos visto en el Líbano lo llevase a cabo pues Irán o Rusia, sería catalogado como terrorista, como quien lo lleva a cabo es Israel, no pasa nada, es una cosa que no tiene nada de terrorista. Es todo un caos que estamos viendo a tiempo real, señores. Occidente se está descalabrando, está colapsando, lo estamos viendo, pero no por eso, como ya llevamos todo este tiempo diciendo en este canal, van a renunciar a los objetivos. No lo van a hacer. Van a llevar a cabo esa ofensiva de atentados y sabotaje que llevamos aquí ya tiempo diciendo, van a seguir con su historia y van a seguir dentro de este nuevo formato de Estado canalla. La verdad es que es un concepto que le va bastante bien, especialmente después de lo que hemos visto ayer. Así que váyanse acostumbrando a una nueva realidad. Los analistas rusos ya lo ven, lo tienen claro. Este analista, a ver si vemos por aquí el nombre, Sergei Sev. Este analista lo tiene clarísimo. Ya se plantea directamente a ver qué va a pasar con las armas nucleares de Estados Unidos. Así de grave es la cosa. En el caso anterior, este almirante Moiseev también lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo la necesidad de un eventual ataque increíble, un eventual ataque con armas nucleares no estratégicas sobre Estados Unidos para evitar que aquello se convierta, digamos, en un problema incontrolable. Un problema ya directamente incontrolable. Así de grave está la situación. El propio Martianov, insistimos, está muy preocupado, todos lo estamos, viendo la deriva de estas cosas. Y ya lo ven, la dinámica es la que dijimos aquí. No porque Occidente no pueda ganarle a Rusia, va a renunciar a la guerra. Va a seguir haciéndolo. Va a seguir combatiendo, pero cada vez más de una forma más caótica, fragmentaria, dentro de esa nueva configuración. La idea es, sin ninguna duda, convertir el mundo en una especie de... como la película Mad Max, para que se hagan una idea, es decir, una especie de estados fallidos, con señores de la guerra controlando ciertas facciones, ciertos territorios, coordinándose hasta cierto punto en medio de un caos, dentro de una sociedad cyberpunk, es decir, tecnológica, pero eso sí, con una tecnología enfocada a la guerra. Increíble, increíble. Es decir, ya no es, digamos, ese concepto o formato de tecnología civil, ya no sería así, ya sería simplemente tecnología, puede ser un arma de guerra, ya no hay problema con esto. Fíjense que de hecho no ha levantado gran consternación en el mundo occidental este ataque en los buscas en Líbano, a pesar de que ha afectado a población civil. Debería haber llamado la atención. Los estadounidenses se han limitado a decir que no saben qué pasa, que no tienen ni idea de nada, que ellos no sabían nada. Digamos que, haciendo una broma, Kirby ha dicho ¿qué es Líbano? ¿Qué es un busca? Básicamente es como si hubiera dicho eso. Todo el mundo se está haciendo el loco. Aquí lo que tenemos es eso, es lo que tenemos y, como ven, los analistas lo dicen claramente. Este oficial jeque reveló que el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, Christopher Cavoli, comandante supremo aliado de la OTAN, un general elegido por Estados Unidos, apoya la idea. Apoya la idea. Ya lo ven. La idea de un centro de operaciones aéreas combinadas en el Ártico para contrarrestar las acciones de Rusia. Una Rusia que, ya lo ven, se está planteando muy seriamente una intervención a nivel ya nuclear sobre Estados Unidos. En fin, no insistimos más, esperemos que haya quedado claro el concepto y, como siempre, les llevamos a esa reflexión acerca de la necesidad de una civilización. Como ven, lo que se suponía que era la civilización occidental se está rompiendo en mil pedazos y está teniendo una configuración de cualquier cosa menos civilizada. Es decir, es una pura barbarie, lo estamos viendo. Lo estamos viendo, se está enfocando o planteando como una inevitabilidad, como la propia guerra. Aquí no pasa nada. En realidad nosotros consideramos que esto es muy grave y que lo que hay que hacer es un esfuerzo intelectual, un planteamiento muy serio acerca de la necesidad de una auténtica civilización en Europa.
las cosas están todo lo grave que es posible. Si no lo hacemos ahora, ya nos dirán ustedes cuándo se supone que se va a hacer esto. En fin, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de este proyecto y nos vemos en la próxima. Veremos cómo evoluciona toda esta locura. Nos vemos, venga.